A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Psicoando. En esta temporada abordaremos temas asociados a salud mental como práctica de convivencia social. En este capítulo abordaremos el tema estigma y la discriminación asociada a la salud. Psicoando, un encuentro de palabra. En este episodio, no te hagas el loco, sabemos realmente qué es un problema de salud mental, cómo incluir personas que tienen algún diagnóstico en nuestro entorno. Hablaremos sobre la importancia de la prevención del estigma y la erradicación de la discriminación de personas que tienen o padecen alguna enfermedad mental. El estigma social y la discriminación perjudican seriamente la salud y tratar estos temas con naturalidad es el camino necesario para romper con los estigmas y lograr una inclusión real de personas con problemas de salud mental en los entornos educativos, laborales, comunitarios y familiares. La necesidad de romper con los estigmas radica precisamente en favorecer condiciones para abordar la salud mental desde la vida cotidiana, sin mitos o ideas que limiten a las personas a pedir ayuda o incluso nombrar lo que les pasa con naturalidad. En el episodio de hoy vamos a conversar alrededor del tema con un estudiante universitario. Hoy nos acompaña Juan Andrés, un estudiante de práctica clínica, que viene abordando el tema y viene realizando algunas consideraciones al respecto. Bienvenido, Juan, a este espacio. Muchas gracias, profe. Bueno, Juan, cuéntanos qué podemos entender por eso de estigma. ¿Qué será eso del estigma? Bueno, profe, pues según Erving Goffman, en su publicación La identidad deteriorada, él lo define como el fenómeno del estigma como los atributos de un individuo que le generan profundo descrédito o desvaloración social. Entonces claramente lo podemos definir como una etiqueta, ya que normalmente pues en nuestra sociedad lo vemos como muchas personas simplemente por ver que alguien tiene un diagnóstico en enfermedad mental, pone etiquetas como de loco o trastornado. Entonces lo podríamos definir como una etiqueta o un prejuicio ante pues una persona que esté diagnosticada con alguna enfermedad mental. El estigma entonces claramente es una barrera que nos limita la atención oportuna e incluso la consideración de la calidad de vida de esa persona en un entorno. Los estigmas aparecen con ideas como no van a ser capaces, no pueden hacer esto, no van a tener relacionables. El estigma efectivamente es una etiqueta que se pone. Por eso no te hagas el loco, todos y todas somos capaces de fomentar prácticas de erradicación del estigma cuando no nos referimos al otro con padecimiento, como anormal o con un trastorno, sino nos referimos como una persona humana, con algunas situaciones en crisis, con algunos momentos que requieren otras consideraciones, pero que no implican su buen desarrollo en sociedad o su buen desarrollo en familia o en el entorno laboral. Entonces el estigma, por lo tanto, lo podemos asociar con prejuicios, señalamientos y formas de juzgar a las personas con algún diagnóstico de trastorno mental. Por ejemplo, pensar que las personas con un problema de salud mental no pueden tener una vida satisfactoria o no pueden cuidarse de sí mismas. Muchas veces es todo lo contrario. Las personas con estos diagnósticos cuentan con un conocimiento enorme sobre su enfermedad, sobre la vivencia de esta, que ni siquiera el mismo profesional logra captar. E incluso ayudan a otras personas que padecen o están en riesgo de padecer alguna enfermedad o problema mental. Un ejemplo de estigma es como el entorno dice asuntos como, aunque no se lo digan a la persona, lo piensan. Cosas como no se le puede poner un trabajo más complejo, no es capaz de hacerlo, no va a tener una relación estable. Muchas veces las personas no lo dicen, pero lo piensan. Ese tipo de ideas, ese tipo de etiquetas que les ponemos tienen enorme repercusión en la rehabilitación y en la integración de las personas en un buen funcionamiento laboral social. Lo que hacemos allí es estigmatizarlas, que básicamente es incluir a una persona en una categoría social pero de forma negativa y derogatoria, o dando un prejuicio
sobre el cual no facilita que la persona se adapte, se incorpore activamente como un ser humano con necesidades iguales y realidades diversas que otro ser humano. Juan, cuéntame un poco por qué es necesario erradicar los estigmas en salud mental. ¿Qué hace que sea necesario erradicarlo? Efectivamente, profe, sí, es muy necesario un cambio en las representaciones sociales sobre la salud mental y sobre los problemas y trastornos mentales, como cuestionarnos o hacer que las personas pues como que cambien ese chip de que las personas con trastorno simplemente no pueden trabajar, cuando claramente una persona que esté diagnosticada puede trabajar, puede tener relaciones interpersonales, puede conseguir una pareja, tener hijos. Entonces es como tratar de cambiar este chip en las personas para que vaya mejorando ese respeto y la consideración pues hacia las personas que están diagnosticadas con un trastorno de salud mental. Gracias, Juan. Efectivamente hay que trabajar en los cuestionamientos alrededor de las representaciones que tenemos sobre salud mental, por una parte, que siempre la asociamos con enfermedad mental, trastorno, problema mental, porque a veces incluso consideramos que es lo mismo, ¿no? Y es necesario, uno, para facilitar espacios de ayuda a las personas. Estos mitos, esos prejuicios hacen que las personas a veces, por miedo al qué dirán, por miedo a la presión social, no asistan o no acudan a espacios de ayuda, de apoyo, ¿no? Y por otra parte, es necesario favorecer condiciones de calidad de vida para aquellos que ya tienen un trastorno mental y que va a ser o va a tener efectos a lo largo de su curso vital. Y favorecer condiciones de exclusión implica que lo consideremos con un ser capaz, funcional, afectivo, y que puede desarrollar todo su potencial con cualquier enfermedad. Y que claramente pues esos estigmas afectan también directamente a la persona, lo cual puede generar un autoestigma y la persona pues ya empieza a sentir de que no sirve para la sociedad. Entonces estos mismos estigmas que vemos digamos de las personas de afuera empiezan a afectar internamente pues a la persona y digamos que empeoraría estos casos pues de salud mental. Muy interesante porque es lo que Goffman nos decía, ¿no? Cómo el estigma social, esas etiquetas y clasificaciones sociales que ponemos a quienes padecen un problema o enfermedad, pues terminan generando procesos de autoestigma. Es decir, la persona empieza ya a creerse e inclusive a actuar sobre eso, ¿no? No soy capaz, no voy a hacerlo, o cree que deberían tenerle más consideración que el resto por lo que tengo, y afectan enormemente su identidad. Por eso le he hablado de identidad deteriorada, ¿no? Como el estigma social lleva a un autoestigma y el autoestigma a una identidad deteriorada, ¿no? Donde no puedo expresar, mire, tengo un diagnóstico de depresión, pero aún así soy Ángela y puedo hacer esto, sino todo lo contrario. Empiezo a subvalorar mis propias capacidades, a inclusive a no actuar desde las potencialidades, sino desde esos prejuicios que me impuso la sociedad. Por eso es muy importante trabajarlo, porque afecta directamente la recuperación de la persona con algún problema. Juan, cuéntanos un poquito a través de un caso, a través de una experiencia, ¿cuáles son los efectos de esa estigmatización que vemos? ¿Cuáles son los efectos reales? Un poco para que los escuchas vean que esto no es solo teoría, que esto no es solo un libro, que esto no es solo una idea o un concepto, sino que el estigma tiene efectos reales en las personas. Claro que sí, profe. Digamos, damos a conocer un caso de María. María es diagnosticada con esquizofrenia y ella lleva 2 años sin tener, digamos, ninguna afectación en su vida pues por la esquizofrenia, a pesar de que ya ha sido diagnosticada, tiene su trabajo, vive sola, es independiente, y en un momento dado tuvo un ataque de esquizofrenia y estuvo pues hospitalizada 2 meses. Cuando ella sale del hospital se da cuenta que en su trabajo pues simplemente la despidieron, expresándole de que les daba miedo de que uno de estos ataques pudiera afectarle en el trabajo. Entonces desde allí ya se empezó con esta estigmatización por parte de sus trabajadores, pensando que ella volvería o que sería pues como un problema futuro en su entorno laboral, y asimismo le afectó en su vida personal, ya que sus padres
también digamos que la obligaron a volver a su hogar pensando que podría seguir afectándole socialmente, lo que le afectó socialmente, ya que tuvo que alejarse de su independencia, de sus amistades, volver a la casa de sus padres. En efecto, en el caso de María, Juan, tú nos expones cómo un estigma lleva a la pérdida de la independencia económica, la pérdida del trabajo, la pérdida de la autonomía, la pérdida de esas relaciones sociales y de amistad. Por lo tanto, podemos ver cómo un diagnóstico asociado a una enfermedad mental en muchas personas del común o incluso también en otros profesionales cualificados puede generar estigmatización. Me hago la pregunta, si María en vez de tener esquizofrenia hubiera tenido un diagnóstico como diabetes, ¿cómo sería la reacción de su empleador? ¿La hubiese despedido o hubiese normalizado? Porque un diagnóstico de diabetes tiene también recaídas y tiene hospitalización grave como lo puede tener un diagnóstico de esquizofrenia. Pero al ser la esquizofrenia creemos y asociamos cosas que no tienen nada que ver con la misma evaluación y con el mismo diagnóstico, como peligrosidad, incapacidad, inhabilidad e incluso una palabra normalizada, ¿no? La normalidad. Desde allí nos planteamos, es necesario que así como hay otras enfermedades que implican unos tiempos de recuperación, que implican crisis, que implican hospitalización, pues los trastornos en asociados a la salud mental y a la enfermedad mental pues también requieren unos tiempos de cuidado, unos tiempos de crisis en algunos momentos de la existencia de las personas que tienen este padecimiento psíquico. Y en ese sentido, si no es una enfermedad, también implica que empecemos a normalizar que las personas con este diagnóstico son funcionales, pero tienen crisis como otros. Y que las personas también sean capaces de asumirlo en sus espacios laborales con naturalidad, sin tener que ocultar que tenemos un sufrimiento psíquico. Dentro de los pasillos de nuestra universidad circulan muchas representaciones alrededor de la salud mental. Y nos dimos a la tarea con Juan de recorrer esos pasillos. Y en esos pasillos pues aparecieron algunos saberes y algunos mitos. Les damos a los escuchas esa posibilidad de encontrar los mitos, las ideas, las representaciones que sobre la salud mental y sobre el estigma en salud mental y sus mitos pues tienen nuestros estudiantes universitarios. Por eso vamos a darle paso a que escuchen 2 audios que nos permiten entender esas ideas que tenemos y que circulan en el día a día del contexto universitario. Bueno, yo creo que uno de los principales mitos es tildar a la gente de loco o lunático. Creo que con la salud mental siempre hay que abordar el tema pues de una manera respetable, ¿cierto? No generando precisamente como esos prejuicios que hacen que la gente no pida ayuda porque se vayan a tildar como locos o como pues en realidad son enfermos mentales, pero hay que ver la enfermedad más como una condición y no tanto como algo malo. El estar enfermo es una condición que pues se da en cualquier momento de la etapa evolutiva del ser humano y que no solamente es físico sino que también es mental. Y bueno, lo que les decía, pues creo que el término lunático está mal, el término loco, lunático está mal referido pues en el común de las personas. Para mí los mitos principales que ocurren en la salud mental son la parte que normalizan hechos que a los demás les afectan más que a otras personas. No podemos normalizar las afectaciones porque no conocemos la perspectiva que está viviendo la persona. Por ende hay que siempre ponerse en el lugar del otro, siempre analizar desde un ojo clínico lo que le puede acontecer a la persona. Además de esos audios, Juan, y escuchando un poco esos mitos que circulan diariamente en la U, ¿qué otras ideas podemos plantear para ir erradicando o deconstruyendo esos mitos y generar nuevas formas de comprensión sobre la enfermedad y sobre la salud mental? Claro que sí, pues las mejores formas de enfrentar el estigma son primeramente fortalecer e incentivar pues el tratamiento psicológico, donde podamos buscar digamos que un alivio identificando lo que está mal y reducir los síntomas que interfieren pues en la vida personal del paciente o en su vida laboral.
En la universidad y en la vida personal, no solamente pues en la universidad, sino pues también como socialmente, no dejando que los estigmas nos hagan dudar de nosotros mismos, tengamos o no tengamos pues un diagnóstico en salud mental. También poder implementar grupos de apoyo donde las personas puedan conocer a profundidad sobre estos trastornos, de que las personas diagnosticadas pues no son, entre comillas, bichos raros, locos. Entonces, para empezar a cambiar este tipo de ideas, y también como invitar a las personas de que no se queden solamente pues como con lo que escuchan o con lo que ven de lejos, sino si pueden y tienen la oportunidad de compartir con una persona pues que esté diagnosticada, se va a dar cuenta de que no es nada del otro mundo, que es una persona como nosotros mismos, que simplemente tiene un diagnóstico y está pasando por un proceso por el cual pues como la misma palabra lo dice, es un proceso, pero no es alguien diferente a nosotros. Gracias, Juan, excelentes reflexiones porque nos incitan uno, informémonos con claridad sobre lo que es y que no es un problema y un diagnóstico asociado a trastornos mentales. Orientémonos y buscamos espacios de ayuda como familias, como parejas, como docentes, para conocer un poquito más qué es eso del problema mental y qué es eso del trastorno mental, sobre todo cuando tenemos en nuestro entorno personas que tienen algún diagnóstico. Generemos espacios de autoayuda o espacios de fortalecimiento del apoyo social como los grupos de autoayuda. Hay muchos escenarios donde las familias, las personas pueden recibir orientación e información. Entonces sería una invitación a esos espacios. Pero también una invitación a que cada vez es más necesario sensibilizar a las comunidades universitarias, a las comunidades laborales, alrededor de qué prácticas de inclusión estamos realizando alrededor de las personas con estos padecimientos. Un poco también llevarnos a cuestionarnos sobre qué etiquetas estamos imponiendo a través de los mensajes comunicativos que enviamos, y llevar profundamente el mensaje en cualquier escenario de nuestra vida sobre que las personas con algún diagnóstico asociado a trastorno mental son más que una etiqueta, son lo que hacen, lo que consiguen y lo que ayudan incluso a otras personas. Es necesario la construcción de relaciones de respeto basadas en la eliminación del prejuicio sobre las personas con algún padecimiento, además de construir escenarios para orientarnos en salud mental y evitar desvalorizar a alguien que se siente mal o necesita ayuda. Ideas como el que va al psicólogo es porque está loco o está en consulta porque es débil deben cambiarse para favorecer y normalizar que el apoyo psicológico es una herramienta que cualquiera de nosotros puede utilizar en la vida diaria para inclusive pensarse un poco más, para cuestionar las propias autoimágenes que tiene, los propios autoestigmas que tiene, no solo sobre salud mental, sino sobre otros tantos temas. Y que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, todo lo contrario, es sinónimo de autocuidado y de cuidado con nosotros. Entonces, este es uno de los espacios, habrá otros tantos, para generar espacios de comunicación y educación alrededor de una cultura de la educación inclusiva en salud mental positiva. Juan, ¿algo que quisieras agregar sobre este tema para finalizar? Simplemente pues como reiterando pues la invitación a las personas a conocer más profundamente no solo la teoría, sino mirar directamente y si tiene la oportunidad de compartir con alguien pues que se ha diagnosticado, reiterar de que no son diferentes a nosotros. Entonces es principalmente esa la invitación. Muchas gracias, porque es darse la oportunidad de conversar, escuchar las experiencias de personas que ya han vivido y entender sus realidades y normalizarlo. Así como nosotros, ellos también tienen otras dolencias, así como nosotros también tenemos otros padecimientos, a veces inclusive sin diagnóstico, que también requerirían un espacio de acompañamiento diferente. Agradecemos a nuestro estudiante invitado, a Juan, y no olviden la importancia de no hacerse loco con la salud mental. Su promoción y prevención es un asunto de todos, ningún ser humano es invulnerable, es necesario normalizar las conversaciones, el diálogo alrededor de lo que nos duele, nos afecta, más allá de ponerle una etiqueta o invalidar los sentires, los pensares del otro. Es necesario favorecer escenarios de inclusión de las personas que en nuestro entorno laboral, académico, familiar tienen alguna enfermedad, no solo en salud mental, sino también en otras tantas. Además, tenemos un reto enorme como sociedad y es superar esas barreras que realmente impiden la inclusión real y la rehabilitación
de las personas que tienen algún diagnóstico en salud mental. Para los estudiantes y profesores interesados en el tema, los invitamos a preguntar en sus ciudades, en sus sedes, en sus campus, cuáles son esos espacios y entidades de apoyo en salud mental y las campañas que hay para erradicar los prejuicios y los estigmas alrededor de la enfermedad mental. Además, pueden comentarnos sus impresiones o aportar algunos temas de interés a Psicoando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.